Momento Político, un espacio de conversación para hablar de la política presente a nivel nacional e internacional. Momento Político. Amigos, sean ustedes muy bienvenidos aquí a Momento Político, el programa, el podcast que puede usted escuchar cada semana a partir de los martes por todas las redes, por supuesto por YouTube, por X, por Facebook, por LinkedIn, etcétera, y que están disponibles para ustedes, para que usted pueda discutir, para que usted pueda comentar, ya sea con nosotros o sea entre ustedes, acerca de lo que decimos aquí en Momento Político, que lo conducimos el maestro Ricardo de la Peña, quien es presidente y director general fundador de Investigaciones Sociales Aplicadas ISA, y es un gran estadístico, así como también politólogo en nuestro país, así como un servidor, por supuesto, aquí, que soy un humilde comentarista, he sido periodista, tanto en, digamos, en medios impresos, revistas especializadas, como también alguna vez en periódicos, y también, por supuesto, en televisión, en radio y ahora en los podcasts a través de las redes sociales. Damos la bienvenida a nuestro queridísimo maestro Ricardo de la Peña. Adelante, Ricardo, con tu comentario acerca de lo que ha ocurrido en el acontecer de nuestro país por esta mal manejada reforma judicial. Mira, ya desde el principio comenzamos a platicar de la reforma judicial. Hablábamos de 3 mecanismos potenciales de construcción. El primero era la posibilidad de que Moreno y sus aliados no tuvieran mayoría calificada para llevar adelante la reforma por sí solos. Es que ya podemos descartarlo. Moreno y sus aliados contarán con la mayoría requerida para poder pasar la reforma. Luego quedan 2 factores de contención que están presentes y que están activos. Por un lado, el paro de los magistrados y jueces, que de alguna manera no solo ha cobrado vigor y ha incrementado la cantidad de actividades vinculadas al propio paro, sino que se está sumando movimientos legislativos como parte de la protesta, demandando un cambio a el sentido y contenido de esta potencial reforma materia judicial. Este es un factor que va a estar incidiendo negativamente para que se concrete la reforma en los términos en que se está planteando. De hecho, ya el propio Ricardo Monreal ha hablado de que se podrá discutir a fondo muchos puntos de la reforma. Suponemos que esto no va a eliminar algunos aspectos más negativos, como puede ser el hecho de que se elegiría a jueces, magistrados y ministros, pero sí podrá temperar algunos asuntos del contenido de esta reforma. Hay un cambio negativo que es muy relevante, que es esto de los jueces sin rostro, lo cual es obviamente violatorio de los derechos humanos. Hay muchas resoluciones a nivel internacional que así lo plantean, porque deja en total indefensión a aquella persona que vaya a ser juzgada por estos jueces, que no podrá saber si estos jueces tienen algún conflicto de intereses, cómo y por qué están actuando como están actuando, y la rendición de cuentas de los propios jueces por sus actos quedaría completamente impedida de realizarse. Ojalá se rectifique este aspecto de la reforma, ojalá se mantenga como está hasta ahorita, 5 jueces sin rostro, que todos los jueces tengan que dar la cara, porque además, bajo el epígrafe de crimen organizado, terrorismo, tal, ya sabemos que puede inculparse prácticamente a cualquier persona y se le puede luego juzgar como un juez sin rostro y condenar sin que tenga derecho a los principios de defensa y de igualdad, sobre todo de equidad. No podemos tener tribunales sin rostro, tribunales con rostro, según al antojo o al arbitrio del Poder Judicial o de cualquier autoridad, lo cual rompe con el principio de igualdad de procedimiento de juicio para cualquier ciudadano. Entonces, ojalá se pueda rectificar. Pero que sí se antoja, eso que estás diciendo, se antoja que es
una estrategia de alguien para darle más entrada precisamente al crimen organizado y al narcotráfico, a también jueces a modo, de tal forma que puedan encargarse de eliminar a los enemigos de los narcotraficantes y de del crimen organizado, ¿no? Eso es lo más peligroso. Eso no es que sea peligrosa, es que eso se puede dar ya, es una realidad de nuestro país, desgraciadamente. Bueno, a ver, esa es parte de lo que sería el tercer punto a comentar. Continúa la presión internacional, tanto a través de la Embajada de Estados Unidos como a través de muchas instancias internacionales y del propio empresariado nacional, en torno a que se rectifique y se mejore, se perfeccione cualquier reforma judicial. Y esto le da puerta a pensar que una vez que se apruebe la reforma a nivel constitucional, quedará la construcción de todo el andamiaje de leyes secundarias con las cuales se regularía lo que se defina a nivel constitucional. Y en ello habrá muchos posibles elementos que pudieran ponerse en juego que disminuyan la tensión y el rechazo por parte de empresarios, inversionistas y gobiernos extranjeros respecto a continuar la reforma. Por último, para esta semana, mi querido Ricardo, ¿ves tú que la presidenta ya no entrante, ya no electa, sino presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, dialogue con los empresarios para hacer algunas modificaciones como las que tú nos estás diciendo a la tal reforma judicial? A ver, el diálogo no solo se va a dar, ya existe. No sí, es necesariamente abierto. Ahorita no podemos saber si son cadaunadas o si son perogrulladas. Tenemos que esperar a que le impongan la banda presidencial. Sí, pero ya hay una relación, están intentando ver cómo disminuye el impacto potencial que a nivel económico pueda tener la reforma judicial. ¿Te refieres por parte del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum? Exactamente. Me imagino que ahí está ya metido, o muy metido Marcelo Ebrard, futuro secretario de Economía. No solo él, Juan Ramón de la Fuente también es una figura que puede estar ahí metida, y como ellos, hay varios que pueden estar ahí metidos, y el hecho de que continúe el secretario de Hacienda también permite suponer que haya un diálogo con cierta dosis de continuidad que vaya permitiendo que se vayan encontrando pistas que aminoren o amortiguen el impacto negativo que puede tener una reforma judicial que no responde a los requerimientos. Por cierto, una vertiente que puede abrirse es la reforma a ministerios públicos y fiscalías, que no está incluida en la reforma judicial en su formato actual, pero que de alguna manera puede darse en un corto plazo. Ya lo está diciendo Arturo Saldívar, ya lo están diciendo algunas otras personas del equipo de la futura presidenta, de manera tal que podemos esperar que eventualmente se complete la reforma judicial con reformas a las fiscalías y ministerios públicos, lo cual es fundamental si se pretende realmente hacer una transformación en las condiciones para la procuración e impartición. Y ahí es donde también se pueden hacer modificaciones, digamos, para poder pulir un poco esta reforma judicial, ¿no? Mira, en casi cualquier estado de la Unión Americana en la que se eligen jueces, también se eligen fiscales. Si vamos a pasar a un régimen comicial para la definición de quiénes van a ser los juzgadores, habría que pasar también a un mecanismo de participación de la ciudadanía en la definición de quiénes van a ser las fiscalías y de los reglas de control de calidad y de trabajo por parte de los fiscales, que también permitan una mayor transparencia y un mayor control de la acción de la fiscalía. Y no se diga de los ministerios públicos, que también tienen que estar regulados, tienen que modificarse, porque como se habla de corrupción, la corrupción no nada más está en los juzgados, está antes de los juzgados, en las policías, en los ministerios públicos, en la fiscalía. Entonces habría que pensar cómo transformar todo el sistema y paulatinamente irle dando
mayor solidez a una reforma judicial que ahorita se está quedando simplemente en el paso a elegir jueces que, bueno, perdón, no es la solución. Y en todo eso no sé si se proteja o no el hecho de que pueda generalizarse el juicio de amparo. Así es, ahora. Y que ya ves que también minimizó el señor presidente López Obrador, minimizó la importancia de los estudios, con que se tenga la carrera de abogado, y un par de años de experiencia es suficiente para poder ser ministro. O sea, claro, un hombre que también, pues, en 15 años hizo la carrera de ciencias políticas, bueno, pues, con eso es suficiente para llegar a la presidencia, ¿no? Bueno, no exageres, fueron 14. Fueron 14 en lugar de 15, bueno, estoy de acuerdo, perdón, maestro, perdón, público, fueron 14 años nada más, que se tomó el señor en terminar la carrera de ciencias políticas, ¿no? Y sociales, creo que son, ¿no? Ciencias políticas y sociales, o ciencias políticas y algo más. Él es de ciencia política y administración pública. Y administración pública. Bueno, el pobre hombre se tardó nada más 14 años. Bueno, pero a ver, mira, de hecho, la parte sobre la experiencia previa por parte de los juzgadores tendría que ser analizada mucho más a fondo. Hay muchos estudios que nos hablan de que quienes egresan de las carreras tienen una mayor frescura para poder contar con los elementos, sobre todo de todos los bagajes más novedosos, más recientes, y que es bueno que se incorpore a la estructura. Eso, por ejemplo, para la integración de los juzgados no es negativo. Habría que pensar que eso les permitiría acceder al puesto de jueces o solamente a la carrera judicial. Y en todo caso, sí, para las magistraturas y para los ministerios, sí habría que tener una mayor experiencia y a lo mejor sí una lógica de escalafón. Sí, cuando menos que haya sido juez para ser magistrado, que haya sido magistrado para ser ministro, o en fin, procedimientos que vayan obligando a que haya un incremento en el expertise que puedan tener las personas en los rangos superiores de la estructura. Todo esto puede revisarse, todo esto puede atemperarse, si se quiere. Veo muy poca disposición ahorita del gobernante saliente. No. El López Obrador no lo va a hacer. Tenemos que esperar, por eso es muy importante que después dialogue con todos los sectores productivos la doctora Claudia Sheinbaum. Sí, y yo creo que su equipo tiene personas de gran nivel, de gran calado, que podrán eventualmente abrir ese tipo de opciones y encontrar alguna suerte de entendimiento y de matices que permitan que no sea tan trágico lo que hoy día es, sin lugar a dudas, una tragedia. Exactamente, Ricardo, una tragedia. Coincides tú, junto con tantas otras voces que decimos, váyanse despacio, todos estamos de acuerdo que se requiere limpiar, corregir, mejorar el poder judicial, pero no destruirlo como lo están haciendo ustedes. Váyanse despacio como lo hacen los países de la OCDE cuando hacen este tipo de reformas. Lo que sí les puedo adelantar nada más, por último, como corolario mío, voces del equipo de Claudia Sheinbaum Pardo nos están diciendo que, por supuesto, sí se van a hacer enmiendas, sobre todo en la parte de las leyes secundarias, para impedir que esta reforma judicial sea la catástrofe que ahorita vemos que va a producir un hecatombe en nuestro país. Pero bueno, de eso seguiremos platicando aquí en los próximos programas de Momento Político. Por lo pronto, gracias Ricardo de la Peña por haber platicado con nosotros como siempre como coconductor aquí en Momento Político. A Ricardo lo localiza por internet en la dirección que aparece aquí en la portada de este programa, de este podcast, como le quiere llamar, de Momento Político. También en Facebook lo localiza como Ricardo de la Peña Ricatur. Y a mí me localiza por X. Ahí pongo la dirección para que nos ponga comentarios, felicitaciones, críticas, lo que usted guste sobre Momento Político, para eso estamos.
Ya lo puede escuchar usted, Momento Político, insistimos nuevamente, por YouTube, Facebook, X, LinkedIn, en fin, por todas las redes sociales. Eso es todo por hoy, aquí en Momento Político. Un servidor, junto con Ricardo de la Peña, se despiden de ustedes hasta la próxima semana. Mucho éxito y muy buena semana tengan todos ustedes. Momento Político, un espacio de conversación para hablar de la política presente a nivel nacional e internacional. Momento Político.